Bien, let's start. Comencemos con el pasado simple y el pasado continuo. En la clase anterior habíamos visto el presente simple y presente continuo. Ahora nos movemos a dos tiempos verbales más que están dentro de los tiempos simples y los tiempos continuos, que son el pasado simple y el past continuous. Simple past and past continuous. ¿Cuándo utilizamos entonces el pasado simple? El pasado simple lo vamos a utilizar para expresar acciones que ya sucedieron, hechos, estados pasados, verdades generales en el pasado, situaciones permanentes en el pasado, hábitos del pasado. Todas estas acciones que ya no se realizan más es en pasado. Por ejemplo, en la imagen tenemos walk, walked, caminar, caminé, eat, ate, comer, comí, comí, como, comí, puede ser. Para el tiempo pasado simple, ya tenemos dos subtemas aquí. Verbos regulares, que son los que generalmente terminan con ed, y los verbos irregulares, que son los que tienen una variación en su switch al pasado, en su cambio al pasado. Eat es comer, ate es comí. Entonces, por ahí ya vamos a ir viendo más adelante unos temas que tenemos aquí. Dos subtópicos de los verbos en sus formas regulares e irregulares. Regresemos otra vez al tema de el tiempo pasado normal. Lo hemos puesto aquí con un verbo regular. I started, que es en pasado yo comencé o empecé. El negativo, I didn't start, ponemos did not o puede ser didn't. Dos opciones es lo correcto, cualquiera de esto. Did not o su forma didn't. Lo que hay que tener en cuenta es que el verbo que en la forma positiva estaba con ed, si lo pongo de forma negativa, al poner el didn't o el did not, que es el auxiliar para pasado, para negar, el verbo vuelve a su forma normal. ¿Sí? Recuerden que esto es una revisión de temas. Está en el pensum, por eso estamos aplicando. Está en la plataforma, por eso lo estamos aplicando. He started, he did not start. She started, she did not start. O she didn't start. Bien, algo interesante aquí es que con los pronombres de tercera persona, aquí no hay ninguna situación que nosotros vayamos a tener alguna equivocación, ya que tanto el pronombre he, she, it se les aplica la misma regla con los verbos en pasado, ¿sí? Idénticos. Igual en la negación. En el tiempo presente, ¿se acuerdan? Era a estos tres pronombres se les ponía doesn't. Pues aquí solo se les pone didn't, igual que los otros pronombres. Bien. Adicionalmente a esto tenemos las formas de preguntas. En las formas de preguntas, de questions, también en el tiempo presente simple hacíamos con do o das. Aquí solo con did. Did I start? Did you start? Y, por supuesto, ¿qué sucede con el verbo? Al utilizar el auxiliar did, el verbo está en su forma normal. Ok.
Avancemos una slide más. También existe el verbo to be en pasado. Así que, así como era he is, you are, I am en presente, aquí también tenemos el verbo to be en pasado. ¿Por qué tenemos verbo to be en pasado? Pues porque este nos sirve para expresar algún estado en el pasado, alguna situación en el pasado. Por ejemplo, si quiero decir yo estuve en el parque, I was in the park. Ella estuvo feliz, she was happy. Es un estado del pasado. Si quiero decir algo del presente, digo, he is happy, she is happy, I am in the park. Pero como es del pasado, debo específicamente aplicarlo del pasado. Bien. Para el negativo. Vamos a otro temita, algo importante. Tercera Bien. persona was. He, she, it es con was. ¿Y cuál más? El I. ¿Ya? I was y luego cambio. You were, tú estuviste. He was, él estuvo. She was, ella estuvo. It was, esto estuvo. Y luego, we were, nosotros estuvimos. You were, ustedes estuvieron. They were, ellas o ellas estuvieron. Pero recuerden que el verbo to be no solamente es el verbo estar, también es ser. Así que I was sería yo fui, you were sería tú fuiste o tú estabas. He was, él fue, she was, ella fue doctora, she was a doctor. ¿Ya? Entonces, para situaciones permanentes del pasado, necesito esas formas. Forma negativa, lo mismo, solo agregarle el not. O su forma en contracción, que es el wasn't, ¿verdad? Wasn't o el weren't. Eso. Esas serían sus formas de contracción. Para preguntar, así mismo. Verbo to be primero, así como preguntamos hace rato con el verbo to be. Are you happy? Is he happy? Are you at home? Aquí sería. Were you happy? Were you at home? Was she happy? ¿Estuvo ella feliz? Was she at home? Bueno, siempre el verbo to be, en este caso, primero y luego todo el contexto. Vamos al tema de los regulares y irregulares. En el pasado simple existen dos tipos de verbos. Los regulares, que están por este lado, y los irregulares, que están acá. ¿Y están? ¿Cuál es la diferencia? Los regulares terminan en ed y los irregulares tienen diferentes formas. Verbo presente, play. Verbo pasado, played. Verbo presente, dance. Verbo pasado, danced. Verbo presente, look. Verbo pasado, looked. Pero ¿cuál es el patrón? Terminan en ed. Los irregulares tienen una forma diferente de funcionar. El presente es run. Pasado, ran y run. Pasado simple sería run. Run, run. Presente, read. Pasado, read. Se escribe como read, pero se lee read.
Presente, sí. Pasado, so. Sí. No hay patrón que podamos seguir. No hay un patrón a seguir en los verbos irregulares. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y háganme acuerdo después de la grabación. Háganme acuerdo del tema de que tengo que enviarles dos listas, una de verbos regulares y otra de regulares para, eh, para que estudien, ¿sí? Un par de videos también les enviaré para que puedan reforzar esto. Bien, ahora sí, la diferencia ahora con el pasado continuo. El pasado simple lo acabamos de ver. Simplemente es verbo, perdón, sujeto, ¿verdad? Sujeto, verbo y luego el complemento. Sujeto, verbo, complemento. Igual con el verbo to be, sujeto, verbo y el complemento. La forma continua tiene lo mismo que el presente continuo, excepto su sentido, porque es un sentido ahora en pasado, y las formas de que en lugar de usar am, is, are, ahora utilizo las formas del verbo to be, was y were. Las únicas diferencias. Voy a aprovechar aquí para hacer una línea de tiempo en este cuadrito. Déjeme ver si puedo hacerlo más adelante. Tal vez haya más espacio. Aquí vamos a hacer. No se distraigan con las letras todavía. Una línea de tiempo. Future, present, past. Y el presente continuo, que fue lo que ya vimos hace rato, sucede aquí, en un periodo de tiempo. El pasado continuo, que es lo que estamos viendo en este momento, el past continuous, es, obviamente, aquí está el presente. De aquí el presente en adelante es presente continuo. El presente continuo es un espacio de tiempo en el pasado en que se da un evento. Supongamos que dije, estuve jugando fútbol ayer. Ya. I was playing soccer yesterday. ¿Listo? Aquí está esa acción. Todo esto es el pasado. Pero en este preciso espacio de tiempo estuve haciendo esa acción. ¿Sí? Mi prima estuvo preparando un cake. My cousin was preparing a cake. En este espacio. Ayer en la noche. Ok. En este espacio. Entonces, el tiempo pasado son eventos que son cortos. El tiempo pasado continuo son eventos que son cortos, que sucedieron en el pasado, pero tienen por lo general su característica es que son cortos. Por ejemplo, mi hermana estuvo llorando, yo estuve jugando, nosotros estuvimos escribiendo y así. ¿Ya? Sí. I was playing. Ya no pongo play, sino que recuerden, todos los tiempos que son continuos deben llevar ing. Ya. He was playing, she was playing, it was playing. Los cuatro primeros con was. El resto con where. ¿Ya? Aquí estamos, ¿no? Los cuatro primeros con was. Si hay una forma negativa, recuerden que el verbo to be es el indicado para negar. ¿Sí? Wasn't o weren't. Was not o were not. Aquí lo tenemos. I was listening to music. O I was not listening to music. O
I wasn't listening to music. Pero en cualquiera de los, este primero es afirmativo. Estos dos de acá son forma negativa. Ejemplos o características. They were playing basketball after school. Siempre, siempre el pasado continuo nos va a indicar ya una acción que es en pasado. He was eating food. The rain was raining tonight. She wasn't watching the movie. Actividades que el verbo to be nos van a ayudar a indicar. Siempre que vamos así, quiere decir que es en pasado. Verbo to be más un ing, verbo to be más un ing es en pasado. Tiempo pasado. ¿Tengo algo más? Más claro el tema de la regla gramatical. Aquí lo tenemos. She was cooking all the morning. Miren, ella estuvo cocinando toda la mañana. ¿Qué periodo de tiempo es? Toda la mañana. Claro, la mañana tiene un inicio, tiene un final. ¿Sí? Negativo. She was not sleeping when he came home. Ella no estuvo durmiendo cuando llegó a casa. Tercero. Was she sleeping when he came home? ¿Estuvo ella durmiendo cuando llegó a casa? Aquí, este tiempo, esta forma es pregunta. El verbo to, el tiempo pasado continuo se pregunta con was o were. ¿Ya? Sí, haremos ejercicio después de estos. Algo que quiero indicarles es que el pasado continuo también se utiliza para interrupciones. Y ahí se utiliza a veces pasado continuo y pasado simple. Les voy a decir algo, ¿cómo es una interrupción? ¿Qué tal si digo, I was taking a shower when the phone rang? Aquí, en estas oraciones, en estos ejercicios o en estos dos tiempos verbales, puedo unir los dos tiempos en una acción, en una sola oración. ¿Cuándo puedo unirlos? Cuando voy a hablar de acciones que interrumpen, ¿sí? Describir interrupciones. Cuando quiero describir interrupciones, ¿qué tal digo? I was taking a shower when the phone rang. Yo estaba duchándome cuando el teléfono sonó. Entonces, no puedo decir cuando el teléfono está. Yo me estaba bañando y el teléfono estaba sonando. Puedo describir de pronto eso, pero lo más común es describir en una oración compuesta, una oración larga, una parte del continuo y otra del continuo en pasado y otra parte del pasado simple normal. Con una característica que estas dos oraciones de pasado simple y pasado continuo se unen con la palabra when. ¿Sí? También existe la palabra while. Por ejemplo, while my teacher was explaining the lesson, comma, the power of. Mientras Power. Mientras mi profesor Turned. explicando la lección. Se dice interrupted, pero bueno. Mientras mi profesor estaba explicando la clase o el tema, the power turned off. La luz o la energía se fue. Se fue. Hubo una interrupción.
como que se apagó, digamos. Turn off específicamente significa apagar. Se apagó la energía, digamos. Entonces, aquí estamos utilizando en cambio la palabra while. Cuando tengamos while o cuando tengamos when, es una clara característica de que hay dos oraciones que están, dos tiempos verbales que están unidos en una sola oración. Eso es lo que quería decir. Bueno, aquí voy a parar esta grabación para luego ir ahora a los ejercicios. Listo.